amigos, a nuestros miembros del Consejo Empresarial del Centro de Sostenibilidad, que están aquí, los que no están también, y a mis colegas les agradezco acompañarnos esta mañana. Me pidieron que conversara un poquito respecto de cuál es nuestra visión sobre sostenibilidad corporativa, y voy a tratar de no alargarme mucho porque el foco de hoy día es, en realidad, entender un poco cómo ver el premio, pero voy a aprovechar la oportunidad para que podamos cuestionarnos un poco cómo hemos operado como compañías, como empresas, como sector productivo en el mundo, cuáles son los desafíos que tenemos por delante y qué significa realmente entonces qué es la sostenibilidad corporativa, cuáles son los grandes desafíos que tenemos y de qué manera estamos haciendo las cosas y debiésemos pensar un poquito en cómo transformar esa manera de hacer las cosas para poder vivir en un mundo sostenible. Obviamente que lo que hacemos con el premio o con cualquier tipo de indicadores es medir ciertas cosas en la medida de lo que podemos medir, de la medida de cómo hemos ido trabajando y de cómo hemos entendido este proceso que es la sostenibilidad. Y hoy día lo que quiero en estos 15 minutos, más o menos, que entiendo que tengo tiempo, es poder preguntarnos un poco qué es diferente de lo que entendíamos de la sostenibilidad con lo que debiésemos entender en un mundo un poco diferente al que teníamos hace algunas décadas atrás. Obviamente que la sostenibilidad es una serie de capacidades que tiene que ver con perdurar ciertas cosas durante tiempos indefinidos, una calidad, cualidad de bienestar humano, de equidad, de integridad ambiental, etcétera. Pero normalmente nosotros la entendimos de una manera bastante estática hasta el minuto, y es lo que nos permite también medirla, como la hemos ido entendiendo, ¿ya? Y la medimos en distintas dimensiones, pero estas dimensiones las hemos entendido como un equilibrio que viene a ser una especie de una foto, un equilibrio un poco estable, donde incorporamos lo social, donde incorporamos lo ambiental en nuestras operaciones productivas, y claramente la realidad que vivimos hoy día es un poco distinta, y quiero que discutamos o que reflexionemos un poco sobre estos dos elementos que hacen que debamos enfrentarnos al concepto de sostenibilidad de manera distinta hoy en día, en el siglo XXI. La complejidad del mundo que vivimos y el dinamismo que tiene. Y esto lo voy a plantear en 4 elementos o dimensiones. Uno tiene que ver con las condiciones ambientales, principalmente por la interacción del cambio climático, patrones de enfermedades que tienen que ver con ciclos del agua, la tierra y otros sistemas ecológicos, y claramente el dinamismo del sistema ambiental nos enfrenta a un desafío mayor cuando hablamos de sostenibilidad corporativa, no solamente de cuidado al medio ambiente. Y así es como vemos que hemos construido una economía en base a combustibles fósiles que debemos dejar atrás, que ha provocado cambios importantes en los patrones de producción y consumo. Y esos cambios en los patrones de producción y consumo ha hecho que la sociedad cambie de manera muy rápida, y esto tiene que ver con el dinamismo de los cambios que vivimos hoy en día, donde hemos hecho las cosas de cierta manera en un mundo que tiene mucho menos gente que lo que vamos a tener de aquí a 30 o 40 años, con una población en aumento impresionante, vamos a llegar a 9.000 millones de habitantes, donde más de la mitad de la gente vive en ciudades hoy en día. No estábamos acostumbrados a ese tipo de forma de vida, y eso implica una nueva serie de relaciones de mercado que nos enfrentan como compañías, como empresas, a repensar un poco la manera como hacemos las cosas. En tercer lugar, tenemos, bueno, esto un poco para mostrar estos grandes cambios, ¿no? O sea, en menos de 50 años, 60 años, transformamos completamente, le metimos energía a nuestros procesos productivos de una manera tal que realmente nos hace entender que es bastante más complejo el mundo en el que vivimos, y con un dinamismo mucho, mucho más rápido. O sea, esto no es solamente desde la revolución industrial, sino que desde más o menos 1950, 1970 hemos vivido un salto exponencial en términos del uso de los recursos, que es algo que nos plantea ciertos límites en cuanto a la necesidad y a la capacidad de producir como empresa. Y eso nos lleva un poco a la pregunta que hacían antes, y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué pasa con la innovación? Y esto básicamente tiene que ver con cómo se ha desarrollado la ciencia y la tecnología, y cómo avanza de manera más rápida que nunca, con flujos de información y patrones de inversión que permiten que hoy en día seamos capaces de hacernos cargo de estos desafíos, no como pensábamos antes, porque no estamos diciendo que la sostenibilidad no es lo mismo
que pensábamos en la década de los 80, Comisión Brundtland, etcétera. Estamos hablando de que hoy día tenemos en realidad la posibilidad de realizar cambios de manera mucho más rápida, haciéndonos cargo de nuestras necesidades, pero también considerando lo que pasa en el futuro. Y claramente vemos que los sistemas energéticos están cambiando, por ejemplo. Tenemos desafíos enormes, obviamente. Tenemos que darle seguridad, estabilidad a los sistemas eléctricos o a los sistemas energéticos, pero para allá vamos y claramente hacia mediados de siglo probablemente vamos a haber transformado la economía energética del mundo, patrones de producción de alimentos, patrones de consumo, etcétera, que con la ciencia y con la tecnología nos enfrentan a problemas, pero a desafíos que podemos solucionar hoy en día. Y por último, el último elemento para entender el contexto de sostenibilidad en un mundo complejo y dinámico tiene que ver con los patrones de movilidad, no solamente personas, sino que de ideas, de información, de enfermedades, de comercio, de cambio económico, etcétera. Hoy día es bastante más fluido, es bastante más rápido el tema, nos podemos mover, hacemos negocios en todo el mundo, no tenemos un problema con la frontera, probablemente nuestros hijos sean hijos que van a vivir en todo el mundo o en muchas otras partes, como en una generación atrás era muy difícil pensarlo. Hoy día nuestros propios profesionales de nuestras empresas están saliendo a estudiar, a trabajar, etcétera, y ven el mundo como algo mucho más cercano, no como una frontera medio imposible de alcanzar. Hace 50 años nos subimos un Ford, hoy día nos subimos a autos eléctricos, probablemente nuestros hijos van a viajar en autos voladores, que están en pruebas, en prototipo, acaba de dar la vuelta al mundo el primer avión solar. O sea, realmente nos estamos enfrentando a desafíos que si queremos como país ser un país que alcance el desarrollo, debemos enfrentarnos a estas oportunidades y desafíos. Sin dejar tampoco atrás, no estoy hablando solamente, por ejemplo, del caso del transporte privado, sino que también posibilidades de transporte público, intermodal, de respeto, de uso del espacio público, y etcétera. Entonces, básicamente, cuando hablamos de sostenibilidad, nos estamos refiriendo a enfrentar un desafío de construir un nuevo orden, un nuevo sistema que involucra lo económico, lo social, lo tecnológico y lo ambiental. Y lo tecnológico es bastante fundamental en esto porque como país debemos subirnos al carro del desarrollo de las tecnologías. Nosotros que trabajamos en la universidad lo vemos día a día, o sea, es algo que nosotros cuando estudiamos hace 20 o 30 años no conocíamos, el nivel de desarrollo tecnológico que existe hoy día, el nivel de prototipeo, el nivel de construcción de tecnologías con mucha más facilidad. Entonces, estamos construyendo una nueva economía. ¿Cómo como sector productivo, cómo como empresa nos hacemos cargo de perdurar en el tiempo, de tener éxito en una, en 2 o en 3 décadas con nuestros propios modelos de negocio? ¿Vamos a ser capaces de adaptarnos a eso o nos va a pasar una ola por arriba y nos vamos a quedar tirados en el camino? Entonces, básicamente el desafío de la sostenibilidad hoy día tiene que ver con la capacidad que tenemos como negocio de generar valor sostenible. Atrás quedó claramente la necesidad de reducir los efectos adversos de nuestra acción productiva. O sea, no se trata de hacernos cargo de las externalidades, ni tampoco de hacer un poquito mejor las cosas. No se trata de optimizar procesos, sino que se trata de construir valor, de generar valor, de capturar y compartir valor de manera sostenible. Hasta hace poco lo habíamos entendido, y esto hace poco, digo un par de décadas, porque cuesta estructurar modelos de negocio, cuesta que las compañías tengan éxito. Lo habíamos pensado como que el negocio de los negocios, como nos decía Milton Friedman, eran los negocios y el resto no tenía nada que ver con nosotros. Si es que nos teníamos que ocupar de lo social, estaban los estados, las ONG, etcétera. Si nos teníamos que ocupar de lo ambiental, bueno, tendríamos que reducir un poquito nuestros impactos, pero no es nuestro negocio. Hoy día claramente, bueno, y también en esa misma época se discutió un poco sobre los límites al crecimiento, y estas cosas están un poco superadas, yo diría, la verdad, y hoy día el desafío está en cómo construimos esa nueva economía. Entonces hoy en día nos preguntamos, ¿el negocio de los negocios es los negocios? ¿O en realidad las empresas son verdaderos agentes de desarrollo? Cuando uno ve el tamaño de las empresas, nuestras empresas socias, las principales empresas de Chile que manejan presupuestos, implicancias territoriales como si fuesen un propio Estado, con operaciones en cientos de comunas o decenas de comunas en Chile, con empresas internacionales que tienen un tamaño, un valor más grande que el PIB de muchos países, claramente las compañías damos forma a cómo los estados, los individuos, las empresas interactúan en el mundo y tenemos que hacernos cargo de eso.
Entonces, como empresas, en realidad nos enfrentamos a grandes transformaciones o a lo que llamamos que son transiciones de sostenibilidad, que tiene que ver con cómo cambiamos la forma de solucionar ciertos problemas como sector productivo. Y un poco ese es el desafío que yo creo que tenemos que entender como sector productivo. Hoy día estamos obviamente midiendo con un premio ciertas dimensiones, pero tenemos que pensar que cuando estemos dando un premio de aquí a 5 a 10 años más, vamos a tener que estar pensando en cómo generamos valor de manera distinta y cómo las empresas que hasta hoy día han sido exitosas en construir el país que tenemos, han permitido el desarrollo social, económico de nuestro país, son capaces de generar valor de una manera completamente distinta, pensando en enfrentarnos a desafíos como los que tenemos por delante. Esto es un ejemplo chiquitito, tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy día el mundo emite lo que aparece ahí en el circulito amarillo. Esta es la cantidad de dióxido de carbono por valor creado, por dólar. El desafío que tenemos de aquí al 2050, o sea, estamos hablando de 40 años, de 30 años, 35 años, es llegar al escenario 6, el circulito chico que está a la derecha. Si quisiéramos vivir en un mundo que vive dentro de los límites que nos ha dicho la ciencia, que es alcanzar esto que se habla de los 450 partes por millón de CO2 en la atmósfera, debiésemos reducir las emisiones del sistema económico para que todos los países, todas las personas tengan un nivel de vida como lo que nosotros quisiéramos alcanzar, ¿no? Como por ejemplo como vive la Unión Europea pensando en un crecimiento económico del 2% al año. Nos parece algo muy extraño en un mundo de 9.000 millones de personas. Eso significa hacer un cambio no incremental, no de eficiencia, es un cambio de 130 veces. Tenemos que cambiar nuestra matriz productiva, nuestra matriz energética para reducir las emisiones en 130 veces. Entonces realmente tenemos que pensar que cómo como empresas nos podemos enfrentar a ese tremendo desafío de solucionar los problemas que necesitamos, darle alimento a la gente, producir energía, vivienda, transporte, etcétera, todo lo que hacemos como sector productivo que sustenta la vida del planeta y de nuestro país, pero con un desafío como este por delante. Y obviamente hace poco tiempo tuvimos la última conferencia de cambio climático que marcó un punto de quiebre un poco, donde tanto los estados como el sector privado dice que somos los que tenemos la oportunidad de hacerlo. Y claramente como empresa tenemos que dirigir recursos muy significativos a la investigación para que la innovación y la tecnología nos permita dar este salto. ¿Y qué pasa entonces cuando hablamos de estos premios y de lo que estamos haciendo hoy en día, estos desafíos de innovación para la sostenibilidad con las tendencias actuales? ¿De qué nos estamos preocupando hoy día? Y aquí hago referencia a un estudio reciente de EY sobre cuáles son las tendencias que hay en sostenibilidad corporativa. O sea, tenemos por un lado estos grandes desafíos y por otro en lo que como empresa nos estamos preocupando. Entonces el planteamiento que hago, el desafío es cómo cerramos esta brecha. Porque cuando hablamos de sostenibilidad corporativa nos estamos preocupando de cómo reportamos sobre sostenibilidad, hay un mayor interés, hay un mayor rol que cumple las finanzas dentro de las empresas para poder incorporar esto, ya no solamente algo que está en las oficinas laterales, en equipos que trabajan con comunidades, sino que es importante desde el punto de vista financiero. Cuando hay un compromiso bastante mayor de distintos stakeholders, principalmente los empleados, en desarrollar innovación para la sostenibilidad, donde la huella de carbono es claramente el cambio climático, la huella de carbono es el tema, y de manera mucho más creciente el tema de la huella de agua o el uso de agua, principalmente porque hay una conciencia sobre la escasez de recursos. Y por último es que, claro, los rankings y lo que medimos importa, pero estamos en un proceso de aprendizaje y tenemos que transformar también radicalmente la manera en cómo medimos. Entonces, hoy día estamos midiendo estas dimensiones y tratando de balancearlas. Pero claramente el desafío está en medir una nueva manera de hacer las cosas. Y ese es un poco el desafío al cual nosotros, bueno, estamos dedicados a hacer investigación, a apoyar con estos análisis las prácticas de las empresas en materia de sostenibilidad y construir de manera conjunta una nueva manera de producir y de medir cómo producimos en un planeta que claramente, o en un contexto socioambiental, con ciertos límites y con ciertas tendencias que lo hacen bastante más complejo y dinámico a lo que conocíamos.
Eso creo por el minuto. Le agradezco mucho el interés en participar de este premio. Ojalá que logren recolectar la información, puedan subir todos los datos. Estamos, como decía Álvaro, completamente disponibles a recibir más preguntas, contestarlas para todos y trabajar un poquito de manera conjunta en este proceso. Así que les agradezco mucho venir esta mañana, le agradezco a Sofofa por darnos la oportunidad de contribuir a la sostenibilidad corporativa y esperamos que esta relación continúe para el futuro. Muchas gracias.